David Placer, soy periodista venezolano en España y también miembro de la junta directiva de Venezuelan Press, que es la Asociación de Periodistas Venezolanos en España. Bueno, pues David, lo primero de todo, ¿se nos puede hacer una valoración de qué va a significar esta amnistía en Venezuela que ha proclamado Delcy Rodríguez? ¿Qué va a significar para el mundo del periodismo, de los informadores, incluso de la cultura? ¿Qué va a suponer? Bueno, la estamos viendo con esperanza, pero con una esperanza con cautela, porque todavía hay presos políticos en Venezuela, muchísimos, y periodistas presos simplemente por el hecho de informar o expresar alguna opinión adversa al régimen. Los grandes medios de comunicación en Venezuela siguen silenciados, sigue esa censura, aunque tímidamente ya están comenzando a informar de manera algo distinta a lo que lo venían haciendo hasta el 3 de enero de este año. Sigue la censura, las amenazas del propio régimen de cerrar medios continúa después del 3 de diciembre. Por tanto, tenemos que verlo con esperanza, y así lo vemos, pero con cierta cautela. Esta censura de la que me hablas, ¿en qué consiste? No sé si los periodistas allí pueden escribir libremente y luego les censuran o directamente ni siquiera les dejan publicar. Se ha impuesto la autocensura precisamente porque los colegas ven el destino que han tenido otros que se han atrevido a hablar un poco más de la cuenta o a ir más allá de las líneas que dicta el propio régimen. Te doy un ejemplo. Rory Branker, que es un periodista en un medio de comunicación digital, La Patilla, está preso simplemente por haber compartido la imagen que difundió el gobierno de los Estados Unidos de recompensa para los altos jerarcas del chavismo. Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino tienen una recompensa abierta. Maduro 50 millones de dólares y Diosdado Cabello 25 y Vladimir Padrino 15 millones. Él simplemente por compartir esos carteles, esas imágenes, hoy sigue preso en una de las cárceles más temibles, con unas condiciones de insalubridad. Hay mucha enfermedad, están obligados muchos de ellos a dormir en letrinas, comen y duermen en el mismo lugar en el que van al baño, han sido víctimas de torturas. Ayer vimos más de 30 escarcelaciones y vimos con mucho dolor cómo un padre, ni siquiera después de las torturas que recibió en la cárcel, simplemente por ser seguidor del partido de María Corina Machado, no pudo reconocer a su hija y le costaba caminar. Entraron a la cárcel completamente sanos, lúcidos, y salen de esa forma. Es un golpe duro. Está siendo feliz para los que salen completamente con salud y sanos, pero muy duro para esas otras familias que ven las secuelas de la tortura. Cuyo delito es la libertad de expresión, ¿no? Algo con lo que queréis reclamar, ¿no? Y que queréis que acabe esa censura allí. De hecho, en vuestro comunicado pedís esa liberación de todos los periodistas y que puedan libremente trabajar y vivir allí en Venezuela. Algo tan básico como en cualquier país normal, que pueda haber una expresión libre, sin ningún tipo de consecuencias ni de temor. Durante los años del chavismo, a los grandes medios de comunicación se les aplicó la política, vamos a llamar las cosas por su nombre, la política Pablo Escobar, la famosa política del plata o plomo. Es decir, o vendes tu medio de comunicación al gobierno o a sectores económicos aliados con el gobierno, o te cerramos el medio de comunicación. La persecución de los periodistas ha llegado a las propias empresas. Hace poco, dos periodistas, dos compañeros, les quitaron el programa de radio del aire simplemente porque informaron que María Corina Machado había ganado el Premio Nobel de la Paz. Algo que se enteró todo el mundo en todas las esquinas del país. Fueron sancionados por eso. Esperemos ahora con esta ley de amnistía y con esto que se vislumbra, que parece es ya el inicio de una transición o al menos el desmoronamiento del sistema represivo del régimen, que ya se puede informar con más normalidad. Hemos visto compañeros periodistas que están informando en las cárceles, en las puertas de las prisiones, ya con algo más de libertad, siguen vigilados, le siguen haciendo fotos, estas tácticas de las que ya estamos habituados, pero creemos que se está abriendo una pequeña ventana a la libertad. Además, me contabas que ya han sido liberados algunos de esas cárceles, pero todavía quedan bastantes, ¿no?, por liberar. Sí, quedan aproximadamente unos 700 presos políticos que siguen en prisión. Es difícil la cifra porque hay muchos familiares y se está descubriendo ahora que ni siquiera habían denunciado la desaparición muchas veces porque ni siquiera saben en qué prisión están, no saben de qué delito se les acusa a sus hijos, a sus esposos, y ni siquiera estaban en los listados oficiales que manejan las ONGs. Las ONGs más serias en este respecto, el Foro Penal de Venezuela, informó ayer más de 340 excarcelaciones que no son liberaciones,
porque siguen con medidas cautelares, tienen la mayoría de ellos, la inmensa mayoría, prohibición de contar su caso a la prensa o de hablar en medios públicos o de expresarse en sus propias redes sociales, con lo cual no es ni mucho menos una libertad plena. Esperemos, vamos a ver si esto cambia con esa anunciada ley de amnistía y sobre todo con una noticia muy emblemática para nosotros los venezolanos, que es el cierre del Helicoide, el mayor centro de torturas de América Latina, y su conversión en un centro social, o no sé qué fin va a tener, pero el cierre de ese centro de tortura ya es un paso muy importante. De esos 700 también hay periodistas, ¿no? Todavía que no han sido liberados. Sí, todavía quedan 6 periodistas encarcelados, la mayoría por ejercer su profesión, alguno por tener alguna actividad política, es cierto, pero sí siguen todavía esos 6 periodistas en prisión. Estamos exigiendo su liberación inmediata. Queremos que los profesionales de la comunicación, y también lo hacen allí nuestros compañeros representantes del sector de la prensa, puedan volver a informar con normalidad lo que sucede en el país, sin medio a represión, que tampoco hasta los medios de comunicación grandes, que tienen amenaza también de cierre, puedan volver a informar normalmente, como se venía haciendo en Venezuela antes de la llegada de esta dictadura. Entiendo que también blindar un poco la libertad de expresión, ¿no? Como en casi todos los países, blindar esa libertad de expresión, tener que los periodistas tengan, ¿no?, su secreto profesional, su cláusula de conciencia, ¿no? Blindar la profesión. Es importante esto, cómo va a ser la letra pequeña o el desarrollo de eso que a grosso modo, a trazo muy grueso se ha anunciado, cuáles van a ser las garantías a partir de ahora para los periodistas que sigan ejerciendo en Venezuela, cuáles van a ser las garantías de aquellos que estamos en el exilio y quienes quieran volver a Venezuela y puedan ejercer con libertad su profesión, puedan tenerlo, bajo qué códigos, porque ya sabemos que la ley en Venezuela es papel mojado. ¿Cuáles van a ser las garantías más allá de una ley que se pueda anunciar en esa asamblea, que además es ilegítima, este régimen que no ha ganado, no ha surgido de unas elecciones limpias y transparentes, sino de un gran fraude, un gran robo electoral? ¿Cómo y con qué legitimidad? Además, eso es un problema además político. Van a establecer, van a fijar esas garantías para todos. Porque ¿qué futuro le auguras a la profesión, al periodista allí en Venezuela dentro de, no sé, unos años? Bueno, yo espero, y nosotros en Venezuela Press, en la Asociación de Periodistas Venezolanos, esperamos que volvamos a ejercer con libertad. Las escuelas de periodismo, los que están saliendo, los estudiantes de periodismo que están saliendo ahora de las universidades de Venezuela, han crecido, se han formado y muchos de ellos han nacido en dictadura. Incluso quienes abogan por la libertad de expresión tienen un pensamiento muy distinto a quienes crecimos en un sistema democrático y abierto y no nos callamos desde pequeños, vamos a decirlo. Ellos siempre han crecido con el miedo, con el temor de la represión, pero poco a poco se está quebrando porque hemos visto justo en las puertas de nuestra facultad de comunicación social de la Universidad Central de Venezuela, la principal universidad del país, como unos estudiantes se enfrentaron a Delcy Rodríguez la semana pasada y le exigieron la liberación de los estudiantes presos y de los profesores presos, y ella les respondió. Entonces es incluso hasta un gesto, un cambio en el clima político que esperemos prospere y vaya más allá. Y creo que ha llegado el momento en que todos los venezolanos presionemos. Estos momentos en los que se ve que hay un desmoronamiento del régimen, es necesario la participación, dejar el miedo, que lo hay, dejar el terror a ser encarcelado que existe y presionar todos para forzar definitivamente a un desmoronamiento de este régimen y a un proceso de elecciones que dé lugar a una nueva Venezuela, una Venezuela libre, que es lo que todos queremos.